Las medicinas ancestrales, uno, te permiten recordar lo que has vivido, quién eres, tus vidas anteriores, tus reencarnaciones, pero también se presentan o se muestran de una forma y de otra porque en otro te abre un contexto o una visión que tú en esa reencarnación jamás hubieras ni siquiera contemplado, jamás hubieras ni siquiera pensado. Mejor dicho, Andrea iba pasando y la hacían así. Es como que. Sí, literalmente, Sí, sí. eso era. No, y les tengo que contar la última ceremonia en la que estuve. Esa fue peor, porque en esa me hacían así. En la última les faltó coger con plastilina y hacerme, mamita, ya, o sea, mamita, a ver, venga. Qué bonito mensaje. Y este mensaje no es solo para Andrea, sino para todos. Si están pasando por algo que los abruma, por cualquier situación, circunstancia, escucha lo que dice Andrea. Tú no has sido, no has derramado una lágrima sin ser escuchada. Y qué bello mensaje. No, y qué bello mensaje que tú acabas de decir. Ya. Sí, bueno, te voy a dar otra oportunidad. Bueno, entonces fue muy fuerte, les digo que fue muy fuerte, fue muy triste darte cuenta que tienes, que tú sabes, si eres consciente que es sanar con alguna persona, pero que no hiciste nada. A un lado y no lo haces. Tal cual. Bueno, ahí cuando me levanto de estar trasbocando, les estaba diciendo que yo lloraba y lloraba y lloraba. ¿Qué tan duro lloraba, Luigi? No sé, pero yo sé que lloraba de una manera desgarradora. Cuando me levanto... Las lágrimas es el lenguaje del alma. Sí. Ahí ya empiezo a ver a todos como la parca de la muerte. Terrible. No, es Digo que que yo me voy a ese suceso y digo, terrible. Yo me conecté con, y casi siempre me he conectado, yo tengo una conexión ya implícita en mí que viene con Madre Gaia, mmm, pero en las ceremonias por lo general me conectaba con las personas. Claro, porque también entendí mi propósito y por qué pasa. Empiezo a ver a todas las personas como la parca de la muerte y ya se imaginarán que ya no era miedo, sino era terror. Y empiezo yo en ese momento a decir, Pipe, sácame de aquí, tú tienes el poder, llamando a mi hijo, Pipe, sácame de aquí, tú tienes el poder, sácame de aquí. Obviamente no hubo respuesta, obviamente no. Entonces yo bajaba al baño, pero cada paso que yo daba fuera bajando al baño, volviendo a vomitar porque seguía en el proceso, viendo a las personas y sentía que me iban a matar. Y sentía que me iban a matar y sentía que venían a hacerme daño y los veía, y yo creo que hasta las personas se duplicaron en ese momento, las que habían realmente ahí en ese momento. Cuando yo siento de un momento a otro que alguien me coge de la mano izquierda y me dice, tranquila, que yo soy el arcángel Miguel y te voy a proteger. Me coge de la mano derecha y me dice, yo soy el arcángel Zadkiel y te voy a cuidar, te voy a proteger, tranquila. Era tanto mi miedo, era tanto mi terror que yo ni siquiera volteé a mirar. Ni siquiera volteé a mirar. Como dije, gracias, gracias porque tanto amor para mí. En ese momento ya también empiezo a llorar de alegría porque no entendía, Luigi, por qué tanto amor para mí. Y realmente en mi conciencia no lo entendía. Decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me cogen la mano a mí? Si es que no, 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 no no. te sentías merecedora. Sí, no. Y decía, no, gracias, gracias, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto amor para mí? No lo entendía, no lo comprendía. Y ahora te Claro, sientes merecedora. obviamente hoy en día uno entiendo que después de varias medicinas ancestrales, después de mucha meditación, después de interiorizar muchas cosas, entiendo que ellos no son más que hermanos mayores que de nosotros y entiendo que nunca han estado afuera, siempre están acá adentro. Me cogen las manos, entonces ya me empiezan a explicar muy amorosamente, gracias. Eh,
de que esas personas me iban a hacer daño, Luigi, que era la manifestación o la representación del daño que yo le había hecho a las personas, de cómo con una mirada, como con una palabra, como con un pensamiento, con una acción, yo había matado a las personas. Yo tenía la costumbre muchas veces de subir la ceja como, ay, no porque hoy en día no la tenga, pero ya, ya la Para, manejo, ya trato de no hacerla, porque sigo en mis procesos, sigo en mis enseñanzas también. No solamente con acciones se mata, con palabras. ¿Por qué? Porque no sabemos el nivel emocional que está llevando esa persona en el momento. Entonces tú puedes ver a esa persona sonriendo, puedes ver a esa persona muy focosa. Y ejemplo, no se le dices, ay, ¿cómo estás de gordo? Pero no sabes que esa persona está lidiando con una gordura, está lidiando con su tema emocional, que sea una depresión oculta, y que con ese comentario que yo hice, acabaste emocionalmente a esa persona. Y por eso, tristemente, hay familias o hay entornos donde nos preguntamos y decimos, ¿por qué ese suicidio se estaba tan bien? de alguna u otra manera se contribuye a esas acciones. Tal cual. Mm, bueno, ahí ya me llevan a otro plano porque yo iba y venía. Cuando les digo, porque todavía, ¿qué me pasaba en ese tiempo y sin decir que todavía no me pase, pero ya, pues, obviamente no al nivel de en ese momento? Y era porque literalmente también me lo dicen, hay un momento donde me lo dicen, que yo era como Santo Tomás, hasta no ver, No creer, no sí. creer. Entonces, yo no pude, lo entendía dentro de mi intelecto, porque una cosa es el intelecto, otra es la inteligencia divina, y otra cosa es también la sabiduría, que también viene de la misma supraconciencia o magna presencia de yo soy. Ahí yo iba y venía porque no creía, entonces me llevan a otro plano. Viene primero, lo primero que yo veo es dos líneas de hombres hacia el lado izquierdo, dos líneas de mujeres hacia el lado derecho. En la primera línea fue muy curioso porque yo no recuerdo haber conocido a mi abuela paterna. Puede ser que en mi subconsciente estuviera la imagen de ella, ¿no? Y estaba mi abuela materna, que con la que sí compartí. En la fila de los abuelos no están no estaban en la fila mis abuelos, sino mi abuelo paterno estaba a este lado y mi abuelo materno estaba a este lado. Diagonal en fila estaban mis hijos. Yo sabía que habían dos que habían sido exnovios de mi hija. En ese momento ya se aparece sonriendo el maestro Saint Germain. Entonces le digo yo, que era algo por lo que yo meditaba y pedía mucho, le digo yo, maestro, ¿quién es mi maestro? Yo quiero saber porque a mí me dio una alegría verlo. Y yo como, ¿y quién es mi maestro? Y él se sonríe muy jocosamente y me dice, ¿todavía lo dudas? Es que soy yo tu maestro. O sea, ¿por qué lo dudas? O sea, sí, y me hace así con las manos como, más sin embargo, ahí llega, yo soy creyente de Diosa Madre, que voy a hacer un paréntesis ahí. Para mí, si hay un despertar de conciencia, sí te muestran muchas cosas que tú ya estás preparado para ver dentro de ese despertar de conciencia, pero que para mí, como tú haces adentro, a tu interior, las medicinas ancestrales, uno, te permiten recordar lo que has vivido, quién eres, tus vidas anteriores, tus reencarnaciones, pero también se presentan o se muestran de una forma y de otra porque en otro te abre un contexto o una visión que tú en esa reencarnación jamás hubieras ni siquiera contemplado, jamás hubieras ni siquiera pensado. Entonces, pero que sí de cierta manera y frente al amor de a la abuela Yahé, te muestra frente a tus creencias. Porque a mí se me presenta Diosa Madre y me empieza a hablar y a dar instrucciones, porque hay momentos donde uno de esos chicos empieza a llorar, pero de una manera súper atacada, súper fuerte,
Y yo le pregunto que por qué él está llorando, porque me llegó a desesperar su llanto y a angustiar su llanto. Yo le preguntaba, pero ¿por qué está llorando si yo? Claro, él fue exnovio de mi hija, pero yo nunca le hice daño, o sea, yo nunca le hice el mal. Me mandan inmediatamente a otra vida donde mi mamá había sido mi abuela y mi hija había sido mi mamá y estábamos vestidas, ¿cómo es que se llama esta? Ay, lo tengo en la puntada, los Amish. Estábamos vestidas así, más o menos. Y yo estaba en un río y ellas me estaban obligando a matar a ese niño en esa vida. Y él venía en esta vida a, a cruzar como esas cuentas entre nosotras, álmicamente y kármicamente. Ahí entendí que definitivamente todos nos volvemos a cruzar con todos. Todos hacemos parte de un paquete. Bueno, ahí ya empiezo a... Mis abuelos me empiezan a decir cosamente, entre ellos se decían, no, espere que yo le voy a decir algo, no, espere que yo le voy a decir algo, no. Entonces querían hablar contigo. Sí, no, es que yo la cuido, decía alguno. No, es que yo la cuido, y el otro decía, no, pero es que yo también la cuido, déjeme hablar a mí primero, decían. Y no sé cuánto tiempo se la pasaron así el hecho, porque ninguno me dijo al fin nada, y se abre porque creería que mi papá todavía está vivo, pero yo ya había hecho un proceso de sanación y hacía mucho tiempo, aún antes del despertar de conciencia que llamo yo, o estar más enfatizada en el proceso espiritual de mis primeras meditaciones, había sido sanando a papá. Llega mi papá y yo recuerdo haber cogido la cara, haberlo consentido, haberle dicho, si es por mí, ya puedes vivir en paz, estar tranquilo el día que vayas a trascender. Vete tranquilo porque conmigo no tienes nada pendiente. Solamente te doy paz, solamente te doy alegría. Me despido de él tranquilamente y en paz. Que creo que fue una confirmación y me pareció súper amoroso que me hubieran dicho como, hey, ya, no hay nada pendiente. Ahí. Dios madre me empieza a dar algunas instrucciones sobre mis hijos, cosas que debía hacer, me cuenta también cosas que iban a pasar, entonces yo sí soy fiel creyente que a través de la medicina ancestral te pueden prevenir sobre cosas que van a pasar. Ejemplo, a mí me dieron la instrucción que tenía que hacer. Puede ser que a personas no, pero que en el nivel de conciencia se puedan trabajar, se puedan transmutar, se puedan purificar frente a esos procesos. Bueno, ahí viene el primero que se presenta ante mí es el arcángel Chamuel. Y lo que les digo, yo lloraba inconsolablemente y voy y vengo, viendo la parca de la muerte y viniendo acá. Aparte que cada paso que daba era lleno de terror porque sentía que todo el mundo, hasta que las matas me iban a coger y me O iban sea, a matar. tú ibas caminando y ibas a ir al baño, ¿sí? Sí. Ok. Ahí el primero que se presenta es el arcángel Chamuel, entonces le digo yo que quería abrir la puerta del corazón, que quería sentir y vivir. En ese momento yo no tenía ni siquiera conocimiento sobre la quinta dimensión, sabía que teníamos que vivir en una frecuencia de amor y vibrar en esa frecuencia, pero no tenía como tal clara la quinta dimensión, entonces, bueno, entonces él me dice, ¿y tú crees que mereces vivir en esa frecuencia? ¿Crees que mereces? Entonces, yo recuerdo que yo me paré y pensaba y veía las parcas de la muerte afuera, que era lo que estaba viendo ahí, y empiezo a pensar que ya me habían dicho que estas personas era todo el daño que yo le había hecho a la humanidad, ¿no? Y me miro a mí hacia afuera y digo, no, yo no merezco. Aparte que era algo que en todo el tiempo yo les preguntaba por qué tanto amor hacia mí y gracias. Yo sí repetía mucho gracias. Porque tanto amor hacia mí, yo no merezco tanto amor. Entonces el arcángel Samuel me dice, hasta que tú no sientas que lo mereces, hasta que no trabajes en tu amor propio, no vas a abrir la puerta de tu corazón.
viene el arcángel Jofiel, tiene una fuerza increíble, sin decir que los otros no, ¿no? Y me dice, es muy curioso porque hoy en día lo pienso y digo, ay Dios, hay que tener cuidado con lo que uno pide también. Sí. Sí, total, total. Y hoy en día les digo que es, hay que ir pidiendo sabiduría de a pocos, porque nos ha llegado la información, cuando llega la sabiduría, a veces tiene también como a que nos toca tomarnos unas vacaciones para interiorizar todo. Sí, literalmente, Sí, sí. es así es. Entonces, le digo yo que por favor, que me dé la sabiduría de Dios, que me ayude. Y él me mira y me dice, pero ¿qué sabiduría te voy a dar? O sea, ¿cuál sabiduría? Y yo, no, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Y me dice, es que tú ya eres la sabiduría, tú ya eres el universo, tú ya eres esa sabiduría que estás pidiendo, ya la tienes. Estás enfrente de la sabiduría que tienes. Claro, en ese momento les digo que hasta hace muy poco, hasta el año pasado, pude interiorizar era esa sabiduría de la que me hablaba él, ¿no? Mm, viene el arcángel Uriel y me dice, le digo yo, arcángel Uriel, ayúdame, abre las puertas financieras, ayúdame. Y me dice, pero es que tú ya eres la riqueza, las puertas ya están abiertas, toda la riqueza se te Mejor da. dicho, Andrea iba pasando y le hacían así. Mm. Sí, como que, Sí, literalmente, sí, sí. eso era. No, y les tengo que contar la última ceremonia en la que estuve. Esa fue peor, porque en esa me hacían así. En la última les faltó coger con plastilina y hacerme, mamita, ya, o sea, mamita, a ver, venga. No, Y cuando hablo con el arcángel Uriel, le digo que por favor me ayude financieramente, que por favor, y me dice, pero su cara era como de, ¿y lo mereces? Porque ya todos, no hubo uno que no me preguntara, ¿y lo mereces? Quizás hoy en día pienso y digo, ¿y si les hubiera dicho que sí lo merecía? Mi historia hoy en día sería diferente. Pero claro. no lo sentía así, no me sentía merecedora. Aparte porque ya llevaba como unos meses atrás, donde hasta ahora me estaba volviendo consciente de que había fracturado tanto mi autoestima que yo me estaba empezando a reconstruir hasta ahora. Y todavía lo hago, ¿no? Entonces le digo, yo no lo merezco. Y me dice el poder, la riqueza ya está dada. Tú tienes todo lo que desees, solamente tráelo a ti. Sácalo, siéntelo, víbralo. Pero eso va a pasar cuando tú te sientas merecedora. Bueno, ahí, entre ese ir y venir, que creo que son las partes más fuertes, yo voy, llega el maestro Saint Germain y me lleva a una de mis vidas pasadas. Les digo que yo estaba en un lugar muy, muy oscuro. Claro, yo empiezo a ver un túnel oscuro y sentía muchísimo miedo cuando empiezo la ceremonia. Pero este sitio donde yo estaba era una oscuridad que no logro describir y solamente me veía, era una bruja muy terrorífica que no he visto, tengo en mi mente grabada mi imagen. Sabía que estaba tan arrugada, sabía que estaba tan deforme. Tenía el pelo blanco, así como es mi pelo de abundante, pero blanco y súper alborotado. De por sí mi pelo es alborotado hoy en día todavía, pero sabía que la maldad que yo irradiaba, porque sabía que era yo, me tenía ahí. Que esos dones que me habían dado, que me habían otorgado, que ese poder de sanación, yo lo había llevado a la maldad,
lo había llevado a la brujería, que, y que estaba totalmente encadenada a su oscuridad. Estaba muy mal, muy mal. Yo tenía ya conocimiento de la llama violeta y por la fuerza que me daba tener al lado del maestro, yo lo que hice fue abrazarla, envolverla en la llama de fuego violeta y abrazarla en el mayor amor que podía sentir en ese momento y dejándola ahí purificándose en esa llama de fuego violeta. Luego inmediatamente me llegan a otro lugar donde ya era una bruja más, no buena porque les digo que frente a mi proceso y mi experiencia, ni la astrología, ni las personas que leen cartas así se llaman de carta de angelología, ni el tarot, ni nada que quiera leerte frente a tu pasado o a tu futuro, nada de eso es bueno. Ni la numerología, de cierta manera, es buena. Claro, hay parte de la numerología que sí se puede activar, que sí se puede trabajar, pero como la venden hoy en día en las redes, no. Entonces veo esta bruja también ya no tan desastrosa, eh, por no decir otra palabra, pero ya en un nivel de conciencia un poco más, pero igual su energía era negativa. También la traigo hacia mí, la envuelvo en la llama violeta y la abrazo también en un profundo amor. De ahí me llevan a una mesa, el maestro me lleva a una mesa de madera. Recuerdo mucho, había indígenas, pero había indígenas gigantes. Habían indígenas hombres, indígenas mujeres, pero por alguna razón yo sabía que una indígena mujer de una contextura muy delicada, de una contextura muy delgada, era como si fuera como la que mandaba dentro de esa mesa, ¿no? Mm, y ella les dicen porque todos estaban hablando, pero realmente no entendía. Cuando yo llego, no entendía qué era lo que hablaban, Sí. estaban como hablando. Y ella, ya no recuerdo el caletre, lo que decía, porque ya pues ha pasado años. Y dice, es que ella es. Y todos se voltearon a mirarse y me miraban. Y claro, yo tenía un problema de autoestima en ese momento, entonces yo me empiezo a sentir como, pero ella es qué. Entonces yo volteo a ver al maestro y yo, pero ella es qué. Esta indígena me empieza a dar instrucciones frente a mi propósito de vida, cuál era mi propósito del plan divino en esta vida mío. Y yo empiezo, no, no, no. Sí, 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 sí. Yo no soy. No, 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 porque tú también tienes tu misma personalidad ya. Y yo, no, no, sí, 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 ella tiene toda la razón. No, no, no. Esa no soy yo. Sí, no, sí, no. No, 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 no soy yo. No, de verdad que no soy yo. Yo recuerdo que el maestro me miraba y se reía. Y dice, sí, sí, sí eres tú. Sí eres tú. Y yo, no, 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 no soy yo, no soy yo. Tú continúas con el desmerecimiento. Claro, claro, aparte que les digo que fue mucho tiempo después donde realmente, como que intelectualmente sabía el contexto de mi propósito y empiezo a trabajar, pero también empecé a entender por qué me habían pasado tantas cosas en mi vida atrás y por qué había llegado gente en mi vida de pronto a decirme que soy cosa a través de mi vida, porque me habían pasado ciertas cosas también. Claro, no lo tenía tan interiorizado como de pronto lo tengo hoy en día, pero, pero yo decía, no, yo no soy capaz, yo no puedo, o sea, es una responsabilidad muy grande, no, no, no soy yo, no, no puedo, no puedo. Al final me dicen, sí, sí, eres tú, o sea, no es si quieres, no quieres, eres tú. Pero eres tú qué. ¿Qué? Bueno, ahí me dicen que me habían enseñado a las dos brujas anteriores y creo que hice la anotación
de que yo tenía unos dones de sanación, unos dones espirituales que había calificado mal esa energía, ese don que el Creador nos había regalado, me había regalado a mí. Lo había llevado por un camino totalmente negativo, teniendo ese conocimiento en energías negativas y para el mal. Y que a través de que yo sanara, iba a poder sanar a las personas. ¿Qué me pasaba años anteriores? Les pongo un ejemplo de una persona que hace tiempo no hablo con ella, pero es muy querida para mí y siempre la voy a recordar desde el amor y con amor, que es la señora Clemencia. Ella tenía un cáncer y aunque había tiempos donde estaba controlado y había tiempos donde no estaba controlado, cuando ella recaía, cuando ella se enfermaba, ¿qué pasaba? Yo la visitaba y simplemente absorbía su enfermedad, absorbía esa energía, como no sabía. Claro, no sabía, no tenías el conocimiento de que tenías un don. Pero siempre lo supe, siempre lo sentí, ¿sabes? Lo sentías, pero Y me lo no. decían, ejemplo, ella fue la primera persona que claramente me dijo, cuando tú vas, yo me sano. Pero entonces, ¿qué pasaba? Yo iba y me enfermaba, duraba días con fiebre, días mal, y así me la pasé la vida. Así me la pasé la vida. Mm, también Por eso el tema de las energías es tan delicado, es es tan tan sutil. delicado, pero yo sigo en mi postura que no existen las energías buenas ni existen las energías malas, porque no existen buenas personas y no existen malas personas, existen maestros de vida. Muchas veces la vida me lleva a ser una maestra para una persona y muchas otras veces las personas van a ser maestros para mí. Simplemente dentro de nuestra obligación está purificar la mayor energía que podamos de nosotros mismos y de los demás. Y Porque no estamos en dejar, constante aprendizaje. claro, porque en el momento que tú ves una persona y dices, esa persona tiene una energía negativa, yo sigo insistiendo que ese mismo telón que hay enfrente de nosotros está en nosotros y nosotros nos volvemos como un colador. Y en el momento que dices, esta persona trae una energía negativa, es como si nosotros abriéramos un hueco de ese colador y le dijéramos, vente para acá. Mientras que si la reconocemos, simplemente no le prestamos atención, pero la transmutamos a través de la llama de fuego violeta, pues no pasa nada. Bueno, entonces me dicen que uno de los propósitos de mi vida es la sanación. No voy a irme a lo profundo frente a las instrucciones que se me fueron dadas, porque hay muchas que no me permitieron decir. Mm, y lo que les decía anteriormente, en ese momento lo entendía más dentro del intelecto, más no sobre la inteligencia divina y la sabiduría. Sigo trabajando en eso, sigo recorriendo ese plan divino y desarrollando. Hoy en día entiendo también que en su momento pensé que era implantar las manos y sanar. No, hoy entiendo que me llevaron en todo ese proceso de vida para poder enseñar a las personas a autosanarse, para también que ellas sanen a las demás personas, porque no estoy diciendo que no despertaron en mí el don de la sanación, porque sí lo puedo hacer cuando una persona me lo permite o me dice necesito, no sé, que lo hagas, lo hago siempre y cuando se tenga su libre albedrío y muchísimas cosas que de pronto en otro video les contaré, pero el hecho de pensar en que yo debía sanar a una generación, así lo entendí de esa manera. Hoy en día lo entiendo de otra, con otro nivel de sabiduría, pero pues era una carga emocional para mí muy fuerte, adicional porque ahí me devuelven, puedo tener contacto con mi abuela y con mi abuela materna. Hoy en día les digo que quizás no la vi en un plano tan chévere, pero con el nivel de conciencia que tengo hoy, y quiero hacer la aclaración, de pronto adelantándome un poco, y es que nosotros mismos somos los que colocamos a estas almas en esos planos, somos los que colocamos a estas mismas almas en esos planes de conciencia. Yo juzgaba y criticaba
Y yo decía mucho, ¿por qué mi abuela hizo esto? ¿Por qué hacía esto? Ella fue mi maestra, para yo no repetir los mismos, claro, y todavía lo digo, y me sigo manteniendo en que ella fue mi maestra para yo no repetir de pronto algunos patrones que no me parecían, pero lo hacía juzgando muy fuertemente. Y muchas veces lo hacía como desde el desprecio, desde, porque no lo voy a colorear ni lo voy a maquillar diciendo, ay, no la juzgaba amorosamente, no, la juzgaba muy fuertemente. Hoy en día entiendo que Claro, cuando pero tú juzgabas a través en tu momento de experiencia y tu nivel de tal conciencia. cual, tal cual. Y hoy en día les digo que yo misma, porque a través de otra ceremonia lo pude ver, lo pude vivenciar, lo pude vivir, yo misma fui la que tenía a mi abuela en ese nivel de conciencia, con mi juzgamiento, con todo, y que el sanar era eso, entrar en conciencia de agradecer, de que no tenía nada más que hacer con mis ancestros, sino agradecer por lo bueno y por lo malo. Agradecer, ya. Y que gracias a ellos yo estaba viviendo esta experiencia humana porque yo también había elegido vivir esa experiencia humana. No fue que, ay, no, por ellos es que yo estoy viviendo esa experiencia humana, pero entonces si no me hubieran tenido, entonces yo estaría en el cielo, pues, y no hubiera reencarnado. No, no, no. Yo elegí vivir esa experiencia humana. Bueno, entonces ahí ya vuelvo a este plano, me vuelvo otra vez a hablar con el arcángel Uriel, que era el último, pues, de los que se presentaron, porque no todos se presentaron. Mm, y le digo yo, escucha mis oraciones, escucha eh, mis súplicas, ayúdame económicamente. Y me dice, siempre te he escuchado. O sea, ¿quién te dice que no te he escuchado? Es que ya todo está dado. O sea, ya todo te lo di, ya. O sea, tú eres millonaria, merécelo, vibra en esa energía. Solamente es que tú vibres en esa energía. Bueno, ahí ya viene, se me presenta el Maestro Jesús. Cuando en mis tiempos yo fui cristiana, yo me acostaba boca abajo en la cama y me imaginaba que estaba orando a los pies de él, siempre en la posición que estaba trataba de imaginármelo por mi proceso de salud tan fuerte, me imaginaba que estaba a sus pies, orándole y pidiéndole, siempre le decía, Señor, con una palabra tuya bastará para sanarme, sáname, Señor. Cuando yo lo veo, porque siempre me imaginaba que si algún día Jesús se me presentara, siempre me iba a tirar a sus pies, a que me sanara. Y literalmente así lo hice, yo lo veo y me tiro a sus pies, y le recuerdo que tenía como unas sandalias y me le tiro a los pies y le digo, Señor, sáname, que una palabra tuya bastará para sanarme. Él soltó una carcajada y me miró así como, pero esta, ¿qué hace ahí? O sea, ¿qué Es parece? que, Le faltó. Y él sonrió en una carcajada y me dice, levántate, ¿qué haces ahí? Yo soy solo tu hermano mayor, tú no tienes por qué estar ahí. Aparte de eso, yo ya te escuché, yo hace mucho tiempo te sané, mucho tiempo, desde la primera vez que lloraste. Recuerdo tanto que me dijo, ninguna lágrima tuya ha sido en vano, y todas las he escuchado, y todas te las he secado. Desde la primera vez que lloraste pidiendo sanación, desde ese momento te sané. qué bonito mensaje. Y este mensaje no es solo para Andrea, sino para todos. Si están pasando por algo que los abruma, por cualquier situación, circunstancia, escucha lo que dice Andrea. Tú no has sido, no has derramado una lágrima sin ser escuchada. Y qué bello mensaje. No, y qué bello mensaje que tú acabas de decir, porque nosotros tenemos un grupo de meditación y yo en varias ocasiones a ellas o a ellos les he dicho, no recuerdo exactamente a cuál de todos les he dicho, trayendo a colación eso, y les he dicho, ninguna lágrima tuya está en vano, todos los seres de luz te están escuchando, todos los seres de luz te están ayudando. Y Entonces, eso ratifica lo que tú acabas de decir, sí, es que esa palabra no fue solo para mí. ese es un mensaje. Tal Y, cual. y Bueno, que entonces él me dice,
que ninguna lágrima había quedado en vano, entonces yo me quedé, la verdad, yo me quedé como mirándolo, como muy, pero yo no siento esa sanación, porque, claro, yo ya llevaba 6 meses que caminaba, yo ya llevaba 6 meses que podía subir y bajar un andén, pero yo iba y venía en el dolor y en las crisis. Ahí viene Diosa Madre y me dice, ya, o sea, ya, muy seria. Claro, yo de pronto no lo digo con el amor, porque es un amor que ustedes no se imaginan el amor que estos seres de luz irradian. Me dice, ya, ya, ya deja de ser como Santo Tomás, ya es momento que sueltes. Tienes que aprender a creer sin ver. Entonces, yo hasta ese punto no había volteado a ver a los arcángeles porque todavía seguía teniendo miedo. Y le dice al arcángel Miguel que por favor pase enfrente. Y el arcángel Zadkiel que pasen enfrente, que se presenten ante mí. Y yo los miro y vuelvo, lo que les digo, yo lloraba, la mitad lloré de miedo, la mitad, no, como un 30% lloré de angustia y de miedo y como el 70% lloré de felicidad y de agradecimiento y todo el tiempo, gracias, o sea, yo no decía nada más sino gracias, 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 gracias porque tanto amor para mí y lloré. Y lloré porque también el sentir tanto amor, es que yo recuerdo tanto amor y creo que lo he sentido 2 veces en mi vida, en este primer viaje y en el último viaje en el que estuve. Que sentir ese mismo amor te hace llorar, de, de saber que tú eres ese amor y no lo puedes mantener acá, entonces hay que seguir trabajando para mantener ese amor acá. Mm, entonces se presentan, me dan unas instrucciones las cuales no puedo decir. Me dan unas instrucciones, vuelven a cuidarme. Ya sonríe el Maestro Jesús y me dice, yo estaba si hay una manera, y coge mi cuerpo literalmente, yo sigo enfrente de él. Quiero hacer un paréntesis que es muy importante y muy valioso para mí. Mi alma, bueno, dos, en realidad, mi alma estuvo sentada a mi lado derecho en posición de flor de loto todo el tiempo, pero era el universo mismo, o sea, su silueta, su figura, su composición, era el universo mismo, como si miraras en la noche más bella y estrellada del universo, así era mi alma. Y mi mamá estaba cuidándome, yo sabía que estaba cuidándome desde este plano, al lado de las mujeres. Entonces, quiero decirles qué pasa. Por ejemplo, mi mamá no durmió en toda la noche cuidándome y orando por mí. Y que tú puedes sentir que esa energía, ese lazo que tú tienes con tu madre, con tu padre, con la gente, es tan fuerte que lo puedes llegar a percibir y a sentir, porque yo sabía que ella estaba despierta en ese plano cuidándome. Prosigo. El Maestro Jesús coge mi cuerpo de acá, literalmente, yo tenía un saquito tejido. Eh, y lo coge de acá y coge mi cuerpo así y me dice, y lo empieza a mover así, literalmente. Y me dice, ¿qué te duele? ¿Esto? Pues si cuando esto duela, pues que duele. ¡Pah! Lo lanzan hacia un lado y yo quedé como, claro, porque entonces Dios a Madre me dice, no puedes seguir así, debes creer que ya estás sana, cree que ya estás sana, y ya todos los seres de luz, yo llevaba un poco más de 6 meses trabajando en el agradecimiento, entonces yo todo ahora en mi mente era gracias, 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 sin decir que ahora no lo hago, pero eso sí. Y me dice, y ya te entendimos las gracias, no es necesario que tu mente esté todo el tiempo en el agradecimiento, sino adicional al agradecimiento en el servir, que debía empezar a tener un alma al servicio. Y fue muy curioso porque entonces vuelvo con el Maestro Jesús y me dice, y necesito que a partir de ahora, si te duele el cuerpo, baila. Si te duele el cuerpo, canta. Y si te vuelve a doler el cuerpo, baila. Y si te vuelve a doler el cuerpo, canta.
y la instrucción para ti va a ser bailar y cantar. Y a varias de las chicas del grupo de meditación, la instrucción para ellos es eso, baile y cantar. Ya de ahí me dice, además, yo necesito que estés en el grupo. Tú nunca has estado sola. Necesito que vayas hacia el grupo. Necesito que crees los grupos. Tú fuiste la que se alejó de las personas. Tú fuiste la que se alejó de los grupos. Nadie se ha alejado de ti. Tú te hiciste a un lado. Necesito que vuelvas a esos grupos. Necesito que vuelvas a empezar a integrarte. Yo tenía en ese momento, sin decir que no lo tengo todavía, pero ya en un porcentaje muy, muy mínimo, yo tenía un problema, ahora se me fue, de ansiedad social. Por lo tanto, me daba mucha ansiedad estar rodeada de personas. No era porque me cayeran mal, no era porque no quisiera verlas, sino simplemente tenía un tema de ansiedad bien fuerte, una ansiedad social. Pero también entendía y empecé a entender que esa ansiedad social, y empezó a curarse cuando yo entiendo que esa ansiedad social era porque me molestaba, que a veces me molestaba y me entristecía y me preocupaba el tema de mi enfermedad. Entonces te encuentras con personas que dices, ay, son una exagerada, o otras personas que entonces ya te quieren cuidar de más, o otras personas a las que creen que tú simplemente estás fingiendo. Y entonces me preocupaba también que me vieran enferma todo el tiempo. Lo que pasa es que hay algo de que no, las personas a veces no sabemos cómo actuar a ciertos sucesos. Tal cual. Entonces, pues, si ejemplo, eh, alguien de mi núcleo está enfermo, yo pues me voy a desbordar en atenciones, que quiere eso, pero yo no sé si esa persona esté bien porque de pronto lo estoy haciendo sentir enferma sin yo querer hacer eso. Entonces, jugar con los psiquis de las personas Tal es cual. complicado. Sí. Y de pronto a veces es bueno, ven, estás bien y lo deberíamos hacer. Oye, te sientes bien, si yo le quiero ayudar, ¿no? Porque si tú no quieres hacer nada, pero si yo quiero, yo creo que es bueno, oye, ¿te estás sintiendo bien con mis acciones, con lo que yo estoy haciendo? ¿Te parece eso? ¿O qué? Ya, si la verdad, no, déjame porque quiero vivir mi experiencia. Perfecto. O te va a decir, no, sí, gracias porque tú me estás dando el apoyo, la fuerza. Sí, yo creo que a veces nos hace falta hablar un poco, interiorizar un poco eso, pues para saber cómo comportarnos, porque muy berraco, pues uno, entonces alguien tiene dolor de cabeza, uno no sabe si quedarse callado o darle una pasta o darle agua, o sí, uno, en el momento, uno actúa, digamos, como va improvisando. No, y me parecen súper sabias tus palabras, porque claro, eso lo entiendo hoy en día. Sí, Eso lo entiendo hoy en día y creí entenderlo en ese tiempo, pero cada uno dentro del nivel de conciencia lo que tiene y lo que cree que es mejor. Porque aún hasta las personas que te dicen, ay no, yo creo que tú estás fingiendo, de pronto lo hacen para bien, para que salgas de ese mundo, para que sí, salgas de ese entorno. sí. Cada uno lo hace de la mejor manera y como puede. Y cuando una persona, vuelvo y repito, yo lo dije en el primer video, cuando hablé de la fibromialgia, cuando a una persona le dictaminan a la familia entera, a los que están alrededor. Entonces, uno pretende que sí lo puedan entender, pero no entiende a los que están alrededor. Y esta ansiedad social se daba era porque yo estaba cansada ya que me vieran enferma. Entonces yo prefería estar en la casa, estar en mi zona de confort, literalmente, que nadie me viera, que nadie me hablara. Eh, pero era más porque ya estaba aburrida, estaba cansada que me vieran enferma. Porque en cada reunión familiar, en cada cosa, yo estaba enferma. Por lo general siempre estaba enferma. Y el llamado Al grupo, ahí ya fue muy curioso porque estábamos en el plano que les digo, y fue como si fuéramos saliendo de ese plano hacia el grupo. Había un grupo que estaba en una fogata, entonces él me manda a ir hacia ese grupo
pero fue como si los tres, porque él iba con otra persona que ya les cuento, fuéramos saliendo de este plano. Y fue muy chistoso porque él se va hacia donde está el taita y hacia donde está la música con esta persona. Y yo me quedo mirando a esa persona, le digo los tres caminando, pero separándonos un poco, que no queda muy lejos un sitio del otro, es muy poco. Y yo me quedo mirando a la persona que va detrás del maestro y yo le digo, por alguna razón, yo le digo, eres tú, porque yo lo vi caminando como muy curioso, como muy familiar. Entonces yo le digo, ¿tú eres mi ángel de la guarda? No recuerdo su cara, recuerdo su sonrisa, que se volteó a mirarme y se sonrió. Entonces mientras yo voy caminando, que queda muy cerquita, porque les estoy diciendo de uno, dos, tres, poquitos pasos, ellos llegan allá donde está el taita y esta persona que acompañaba al maestro Jesús empieza a bailar. Pero yo me doy cuenta que baila igual a mí. Yo tengo un baile o un paso muy chistoso que me la paso haciendo todo el tiempo por molestar. Los prohibidos. Los prohibidos literalmente. Y este ser empieza a bailar de esa manera y le digo, tú si eres mi ángel de la guarda, entonces si era verdad, el ángel de la guarda toma la misma actitud de uno, toma la misma personalidad de uno. Él se vuelve a mirar y me voltea a mirar y se sonríe y más hacía el paso como diciéndome en confirmación que sí era y que estaba bailando igual a mí. Y el maestro Jesús despidiéndose ya me dice, baila y canta, no lo olvides, baila y canta. Ya ahí yo entro, me siento en la fogata, entonces yo cierro los ojos y inclino la cabeza hacia arriba cuando veo un águila sobrevolar encima mío. Yo no distingo un águila de un halcón, pero sabía que era un águila. Sabía. Entonces veo esta águila volar inmediatamente. ¿Cómo estaba hablando? Así es. Entonces veo a mi tía, que ya trascendió al lado mío, me da un mensaje para mi hijo, me da un mensaje para sus hijos, amorosamente. Y en ese momento una señora que había a mi lado me dice, se te van a quemar los tenis. Yo despierto y me miro, corro el pie porque sí, se me estaba quemando la punta de uno de los tenis. Y yo la volteo a ver y le digo, ¿qué horas son? Y me dice las 5:30. Inmediatamente ella me dice las 5:30, volvemos al telón. Fue como si, o la cortina, fue como si una cortina se empezara a correr a medida que yo iba volteando despacio, porque yo decía, porque para mí todo el tiempo estuvo de noche, todo el tiempo estuvo muy oscuro. Eso aclara. Y la cortina se fue corriendo, se fue corriendo, se fue corriendo. Yo, entonces en mi conciencia yo decía, pero, porque como que era como que con este ojo y a medida veía literalmente como si iba corriendo esa cortina y yo decía, pero acá está de noche, aquí está de día. Bueno, ahí ya, claro, inmediatamente yo ya entré en conciencia de que había terminado la ceremonia. Me voy hacia unas escaleras que creo que de todo lo que viví eh, esa noche, creo que he podido introducir, ampliar, mirar, observar, aprender más de esa ceremonia, pero es algo que todavía no me encuentro explicación. Yo me siento en esas escaleras, detrás mío, como 3 escalones, arriba mío, había un indígena. Y les digo indígena, que era un indígena, claro, no con taparrabo ni nada, sino como un indígena de esas personas que uno ve acá en Colombia, como de Ecuador, como peruano, así, más o menos así. O como los indígenas que muestran de la Sierra Nevada. Sí, así. Él estaba sentado y entonces me pregunta, porque yo me siento dándole la espalda, pues no lo conocía, no nada, y me dice, ¿cómo te fue en el proceso? En la pinta, me dijo él, ¿cómo te fue en la pinta? Ahí fue cuando yo supe que se le llamaba pinta. ¿Cómo te fue en la pinta? Y entonces yo me volteé a mirarlo y le dije, bien, pues lloré toda la noche, pero bien. Y me dice, ya sabes. Ah, no, antes de eso, me dice, yo pensé, hacía mucho tiempo no venía por acá, me dijo, hacía mucho tiempo no venía por acá.
Ya era hora que me tocara venir. Es que tenía que ser pronto. Y espero que nos volvamos a ver antes de un año, me dijo. Antes de un año. Entonces yo lo volteé a ver y le dije, ah, sí, 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 sí. Sí, sí, pues no sé cuándo yo vuelva, pero bueno, sí, que ojalá sea antes de un año. Y me dijo, sí, nos vamos a ver antes de un año. Antes de que se cumpla un año nos vamos a volver a ver. Claro, nunca lo volví a ver. Pero yo sí volví antes del año a hacer ceremonia. Y él me dice, no olvides, que ahí empieza como me dice, no olvides, sigue de largo porque me habían dado unas instrucciones, no voy a decir de qué o sobre qué, pero me habían dado unas instrucciones y las palabras tácitas en la pinta o en el proceso fueron sigue de largo hasta cosa. Y él repetía lo mismo, no olvides, sigue de largo, tienes que soltar, o sea, como si me hubiera hecho un resumen de las instrucciones que Dios Madre me había dado. Y yo lo volteé, ya ahí yo giro todo mi cuerpo porque yo digo, pues, este señor, ¿cómo sabe? O sea, ¿qué le pasa? Y me dice, ¿y qué fue lo último que viste? Entonces yo le digo, pues casi lo último que vi, hablé con un ser querido que ya trascendió y vi un águila. Él suelta la carcajada y me dice, ah, no, y me imagino que todavía no sabes lo que significa, entonces yo le digo, no, pues, y realmente pues no sabía. Yo no sé qué significa. Y me dicen, espero que lo averigües pronto porque lo vas a necesitar, pero un águila. Y soltaba la risa y me decía, ah, un águila. Ah, bueno, entonces ya vas sabiendo quién eres. Y yo, porque ni siquiera en ese momento mi nivel de conciencia sabía que era una representación mía. Sí. Entonces yo le dije, bueno, sí, bueno, sí, sí, señor, sí, señor. En eso que yo le voy a preguntar él cómo sabe, o por qué me está diciendo eso, él se para inmediatamente, baja las escaleras, se va hacia el fuego, él estaba fumándose un tabaco, recuerdo mucho, tira el tabaco, que es más, ni siquiera lo terminó, que yo dije, ay, pero botó hasta el tabaco completo, o sea, botó el tabaco al fuego, él, yo lo vi que alcanzó a bailar, a danzar alrededor del fuego, me acuerdo que alcanzó a dar una vuelta, porque yo me quedé, fue como plop, como, pero, ¿será que yo lo dije duro? ¿Será que me escucharon? ¿Será? El hecho fue que cuando porque yo me quedé así pensando en, ¿será que yo lo hablé? Sí, claro. Y cuando levanté la mirada para irme a buscarle, a preguntarle, no lo encontré. Lo busqué por toda la finca, entonces yo dije, no, en el cierre de la ceremonia tiene que estar. Nunca apareció. Nunca lo volví a ver. No estaba en la finca. No estaba. Y esa fue mi experiencia en la ceremonia de ayahuasca. Opa. Grandes, grandes aprendizajes, mucha información. Y pues esto ahora Andrea pues lo cuenta, obviamente eso es mucho más extenso, ¿sí? No, y hay partes que Es se me una, escapan. sí, claro, esto es una fracción de lo que fue. Y pues uno no puede escribir, trata uno con palabras de describir las vivencias, pero pues yo creo que no alcanza ni un 30% de escribir lo que No, ve. nada, porque ejemplo, hay cosas todavía de las cuales, claro, lo que yo les decía hace un momento, en la numerología hay cosas en las que puedes trabajar, pero hay cosas, ejemplo, que aún en mi nivel de conciencia todavía no comprendo y que he visto en familiares que también están asociados a esos a través de sueños o a través de varias cosas, y es, a mí se me presentó el 11-11 todo el tiempo, grandísimo, y se empieza a presentar cuando le pregunto sobre mi llama gemela. Eh, y la numerología ha estado muy implícita en las medicinas ancestrales. Claro, en el intelecto comprendo el significado del 11-11, comprendo dentro de mi numerología el significado de este 11-11, pero para poder desarrollarla, ejemplo, no comprendo dentro del plan divino cómo desarrollarla. Eh, pero lo que tú dices, yo creo que para poder contar paso a paso lo que sentimos, paso a paso lo que... Y creo que el 30% a veces es mucho, Sí, ¿no? ¿no? Porque depende de la ceremonia también. Sí, claro. Porque
el tiempo aquí es lineal, allá no. Bueno, Andrea, la palabra del día de hoy es regalo divino, porque hicieron una confirmación contigo. Tú ya lo sabías, pero te estabas haciendo la desentendida Tal y, cual, y, sí. y esperamos que lo estés trabajando. Cada Ah, día lo trabajo más y les digo a conciencia frente al proceso que llevo, frente a las medicinas que también me han ayudado muchísimo ancestrales. Y me voy a adelantar de pronto a un pedazo o un corto de la última medicina que me gustaría contársela. Y es que yo elegí este cuerpo, elegí tanto dolor emocional, elegí tanto dolor físico, elegí haber tenido en este plano, en esta reencarnación, tantos dictámenes médicos, era porque necesitaba haber estado allí para poder entender a cada una de las personas que llegan hoy en día y no creer que están exagerando, no creer que pueden tener más de 20 dictámenes médicos, poder entender cada proceso que están viviendo, cada palabra que me dicen. Yo no les, yo no, yo les decía hace unos días, Dios me otorgó el poder de sanación, pero el poder de sanación viene más en despertar ese poder de sanación en las personas. Es despertar esa luz que hay en las personas y que ustedes no son nada diferente a mí y que cada día todos debemos trabajar para sanarnos porque a medida que como todos somos uno, si yo Andrea sano, aún ustedes sin conocerme, sin yo conocerlos, si están escuchando este video es porque nuestras almas se reconocen y porque estamos sanando en conjunto. Que no creamos que porque un día nos duele el cuerpo, llevamos, no sé, una semana bien y porque un día nos duele el cuerpo, tiene que ser que recaímos. Hay que entender que somos humanos, hay que entender que nuestro cuerpo también se cansa, también vive su proceso, pero que si nosotros podemos llegar a mantener esa energía lo más alta posible, no solamente nos estamos ayudando a nosotros, sino a los demás, pongamos esa alma en servicio, pongamos lo poco o lo mucho que nos vayan dando de información, que vayamos aprendiendo, porque si algo pasa es que yo no intento convencer a nadie, no voy a intentar, ni intento ni voy a intentar convencer a nadie, que solo les voy a hablar desde mi experiencia, lo que me sirvió a mí, pero que al final solo lo único que va a servir es despertar al ser de luz que hay en nosotros. así es, Andrea. Bueno, recuerden una vez más, la palabra del día de hoy es regalo divino. Recuerden que si no se han suscrito a este canal, se pueden suscribir, es totalmente gratis. Seguirnos en nuestras redes sociales, compartir, darle me gusta. Y Andrea, muchísimas gracias por compartir tu experiencia Claro que y sí. compartirla aquí a todos nuestros parceros. Y yo creo que Bueno, si necesitan el dato del Taita Gregorio, con mucho gusto nos lo dejan en alterno, comentarios sí. y les brindamos el dato del Taita que pues, Luigi también ha ido, yo también he ido, ha ido mi hijo y les digo que realmente es un Taita del amor, sin desmerecer a los otros Taitas, sin llegar a una idolatría de nadie, porque al final mientras estemos en este proceso humano, todos estamos viviendo nuestras propias enseñanzas. Entonces, cualquier cosa nosotros les respondemos y les dejamos los datos del Taita para que puedan ir. Listo, gracias. Feliz tarde.